Hola, hola, ¿cómo estás, Yaney? Hola, nuevos amigos. Estamos acá en esta mesa de cada semana. A veces nos quedamos mal, a veces no lo hacemos, a veces sí. Y ahí estamos transmitiendo en vivo. Lamentablemente hoy no nos acompaña ni Raúl ni Héctor. Creo que andan juntos. No, no es cierto, no, no sé. Cada quien anda por su lado. Pero no va a poder estar en estas reuniones, o a lo mejor llegan ahorita, ojalá que tengan alguno de los dos pueda llegar. Está lloviendo, a lo mejor tiene que ver eso. Pero estamos con Vianey, vamos a hablar de dos temas, Vianey, en lo que llegan, o tú y yo nada más, sirve que tenemos más chance más de explayarnos y de platicar más cosas sobre dos temas que están interesantes, creo. Uno es, y dos opositores al gobierno, ¿no? Hemos dicho que no hay oposición, que no hay oposición. Uno es el movimiento Frena, y el otro es no, cierto, no, Ricardo Anaya, ¿no? Que fue candidato presidencial apenas. El movimiento Frena es un movimiento FIFI, así lo entiendo, encabezado por un señor Gilberto Lozano. Hace un tiempo me acuerdo que me lo mencionaste, te dije, ¿quién es él? Y estaba desubicado, pero ya sé quién es Gilberto Lozano. Y bueno, ¿quiénes son ellos? Porque yo medio no sé, seguramente tú sabes más, Dene. ¿Quiénes son ellos? Cuéntame del movimiento Frena, ¿no? Hola, Enrique, pues muy contenta de estar otra vez aquí como cada lunes en esta mesa política de Mosca Blanca, que está bueno que nos explique ese nombre porque no ubico la razón de la mosca, pero yo creo que esos dos temas que propusiste para el lunes son sumamente interesantes porque en efecto tanto Frena como de Gilberto Lozano como Ricardo Anaya, que hasta la fecha pues entiendo sigue siendo del PAN, pues representan expresiones del pueblo mexicano que disiente o que no está conforme con el rumbo que lleva el país con el gobierno actual. Entonces el movimiento de Frena pues surge como una reacción que es precisamente un frente de oposición a que permanezca en el poder Andrés propiamente, ¿no? Eh, como yo lo veo, pues es más que un movimiento político, es un movimiento de índole social, porque bien sabemos que mientras no sean un partido político, pues lo que ellos pueden pedir, lo que ellos pueden impulsar y promover es únicamente mediático. Y eso sí es importante tenerlo en cuenta, porque si bien canalizan el enojo, la decepción, eh, pues sí te podría decir el sentirse defraudados de muchos mexicanos, que a lo mejor inclusive entre sus filas habrá quien haya votado por el gobierno actual. Hoy que se ven a 2 años de distancia, rotas sus esperanzas o sus ilusiones propiamente de lo que esperaban obtener, que era un cambio, que era una mejora, porque el cambio creo que sí lo hemos tenido. Sin embargo, ha sido un cambio de retroceso, ha sido un cambio que no nos ha llevado a estar mejor que antes, que esa, entiendo, pues era la expectativa de la mayor parte de las personas que optaron por el gobierno actual. Entonces, Frena surge precisamente como una reacción, parecía ser como de un cansancio, de un hartazgo ante una serie de actos que este gobierno pues ha ido realizando, y sin embargo surge también, si viste la película, la serie de la Guerra de las Galaxias, como dirían en el lenguaje de Star Wars, en el lado oscuro de la fuerza, porque sus expresiones no son ni democráticas, se puede decir, son también, se puede ubicar dentro de un corte autoritario como el gobierno que hoy ya tenemos, y lo que están pidiendo pues es propiamente la dimisión, se podría decir, del primer mandatario, como si con eso se fuese a resolver de forma mágica la situación que hoy día estamos enfrentando. Si hacemos un poquito de análisis de lo que está pasando, pues sí, por supuesto que es digno de reaccionar, de indignarse lo que estamos viviendo. Si consideramos que, por ejemplo, en el lapso que tú y yo vamos a estar aquí platicando, que ordinariamente suele ser en promedio de 1 hora, en ese lapso, 7 empresas quebraron en México.
En ese lapso, 13.700 personas se están quedando sin empleo. En ese lapso, fueron asesinadas o serán asesinadas 20 personas por el crimen organizado. En ese lapso, 4 mujeres van a ser víctimas de feminicidio. O sea, no estamos mejor que antes, y si hacemos un comparativo en los demás indicadores, sí podemos decir que estamos peor. Entonces, resumiendo un poquito a tu primera pregunta, podemos decir que Frena, pues es este movimiento, es este grupo, esta bolsa, en cierta forma, donde tienen cabida todos aquellos mexicanos que sienten que la situación de hoy día de nuestro país está deteriorada, no ha mejorado, y que identifican malamente, porque eso quisiera comentar más adelante, identifican como el causante de todos los males al presidente de la República, ¿no? Siento que, mira, híjole, la oposición hace falta, pero también creo que hay de oposición a oposición, ¿no? Se requiere una oposición que sea inteligente, que sea propositiva, que realmente tenga un contrapeso no solamente social, sino además político. Y yo no estoy seguro de que este movimiento tenga todas esas ah, variantes o todas esas propuestas que pudieran hacer frente. Más bien, sí, parece que es un movimiento pues que nada más quiere como hacer argüente, como hacer mitote, no sé si sea una expresión correcta, pero es alguien, sí, creo que está en un extremo, dicen que los extremos se tocan, ¿no? Están en otro extremo en el que lo que quiere es, como sea, quitar a este presidente, ¿no? No por la vía democrática, es quitarle, hacer un lado, y no sé, creo que también no es alguien que está aportando, creo que sería irse al otro extremo y es algo que no beneficiaría. Lo que sí también es importante mencionar es que más allá de que estemos o no de acuerdo o una persona esté o no de acuerdo con ese movimiento, tienen la libertad de expresarse, ¿no? Y es algo que también este gobierno ya se dio, ya se está dando a saber de que más allá de que haya una discrepancia en opinión, tendría que tener la libertad de expresarse y no ha habido tal. Ha habido algunos inconvenientes, ha habido algunas situaciones que que nos han limitado en su libertad de expresión y es algo que, bueno, no es el punto de hoy, pero esos 650 intelectuales que también firmaron una carta, porque también es cierto, este gobierno parece que no está dejando expresarse, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Vianney? Yo quisiera que fuéramos como que ubicando el mapa. Frena no es oposición, o sea, porque la oposición sería un partido político, ¿no? Frena no es partido político, no puede ser, por tanto, oposición. Reitero la expresión o el calificativo que yo le daba. Es un grupo, es un movimiento que aglutina a personajes como Pedro Ferriz de Con, también forma parte de este frente. Recordar que él fue uno de los que lucharon por ser candidatos independientes y que no logró en su momento ser candidato independiente. Pero más allá de eso, Frena representa también un retroceso en el orden democrático. Y me explico. Eh, no hay democracia sin partidos, eso es algo que debe quedar muy claro. Y si no hay democracia, ¿qué es lo que tenemos? Lo que se tiene es un régimen de corte autoritario. Siguiendo un poquito de lo que platicábamos la semana pasada o la vez pasada que nos reunimos, fue que las naciones históricamente se mueven en esos dos ejes. En un eje que en el campo de la economía va de la economía estatizada o donde el Estado es dueño de los medios de producción y por tanto el que genera los productos que se consumen en una sociedad, y el otro extremo donde está el libre mercado, que pues el principal exponente hoy día es Estados Unidos, donde hasta las cárceles son administradas por particulares. Y en el campo de la política están los dos extremos. Está por un lado el autoritarismo, donde rige la voluntad de un solo gobernante, y este puede ser un emperador, puede ser un monarca, puede ser un jeque,
o puede ser un presidente que llega a la silla por un proceso democrático, como es el caso presidencial, pero que poco a poco lo que va haciendo es acabar, por ejemplo, con la división de poderes, que forma parte pues, de la estructura de un Estado democrático, que va acabando poco a poco con los opositores, y ahorita platicamos de este punto, que va acabando o disminuyendo o reduciendo las libertades ciudadanas, como es el caso de lo que comentabas en este momento. Efectivamente, este gobierno sí está dando signos evidentes de que a pesar de haber sido electo por un proceso democrático, está tendiendo o está inclinando nuevamente la balanza en la historia de México hacia un retroceso autoritario. Recordar un poquito lo que fue el camino de la transición democrática en México. México no empieza como una república, y eso es importante recordarlo ahora que pasaron recientemente pues, las fiestas patrias. México no inicia como una república, inicia como un imperio. Y con el emperador Iturbide en 1821 se mantiene a la población en esa condición de súbditos. Todavía no se obtiene o no se le da el reconocimiento a las personas de ser ciudadanos, sino que tienen este carácter de súbditos. Es hasta que llega Guadalupe Victoria a la presidencia y se hace la constitución del 24 formalmente, donde queda ya consignado este carácter de ser ciudadanos. Y con la condición de ser ciudadanos, pues el reconocimiento, porque hay que tener eso muy claro, los derechos humanos no son otorgados por el Estado, no son otorgados por la benevolencia del gobernante, sino reconocidos porque son inherentes, son propios de la persona humana. Entonces, recapitular un poquito, México no nace como una república, no nace como una democracia, nace como un régimen de corte autoritario que es un imperio. En lo que fue el periodo de 1824 hasta 1917, que es la constitución que actualmente nos rige, pues tuvimos este péndulo de la política moviéndose en esos extremos, pero dominantemente inclinándose a regímenes de corte dictatorial. Y ahí tenemos, por ejemplo, a un Porfirio Díaz, que duró 30 años en el poder, es decir, de los 100 años que dura un siglo, pues al menos 50 fuimos un régimen no democrático, porque también estuvo, por ejemplo, otro López de triste memoria, que es López Santana, que llegó inclusive a pedir que se le llamara Su Alteza Serenísima, ¿no? Entonces, lo que fue el primer siglo de nuestra historia independiente, pues fue marcado por regímenes de corte dictatorial autoritario. Llega la revolución, llega este ánimo, este impulso de democratizar nuestra vida política y sin embargo, pues fracasa porque aun cuando desde 1917 queda consignado que México es una república democrática y representativa, que no es una democracia representativa, pues esto se convierte en letra muerta con un partido que nace, decíamos, el PRI nace con vocación autoritaria, no nace como un partido demócrata, nace todavía en la época donde pues, la revolución rusa estaba a flor de piel, los partidos comunistas se extendían por toda Europa y lo que es la parte de Asia, la revolución china y todos esos movimientos de corte socialista. Entonces, el PRI no surge como un partido con ánimo democrático, sino como una fuerza política que aglutinara precisamente a los que en esa época querían participar en la política. Tu, tu micrófono se oye muy raro. De repente no te escucho bien. No sé si sea tu micrófono o no sé qué sea. Ahí no te oigo nada. Ahí ya no te oigo. Pero es que se oye como con mucha interferencia, mucho ruido. A ver, habla. ¿Ya se oye mejor? Ya se oye mejor. Ok, ya está fallando mi audífono.
Les comentaba entonces, México no surge como una democracia, el primer siglo de su historia independiente lo pasa bajo regímenes de corte dictatorial. Tenemos a Porfirio Díaz, tenemos a López de Santana, que también llegó inclusive a pedir que se le llamara a su Alteza Serenísima, y en el siglo XX pues, no nos fue mejor, porque se consolidó lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, porque aunque en apariencia teníamos partidos, era cuando menos el PRI y el PAN, los que pues, han trascendido del siglo XX al siglo XXI, el PT también por ahí de esa época. La realidad es que en los hechos, pues la gente hasta ya ni siquiera quería votar porque ya sabían quién iba a ganar a través de prácticas que el priismo promovió, como fue la afiliación corporativa, ¿no? Que fueran a través de los sindicatos que la gente pues, se afiliaba, entonces tenían garantizada una mayoría. Y esta falta de participación ciudadana, pues también como que fue contribuyendo a que se consolidara un régimen de esta naturaleza. No obstante, pues el PAN insiste y se mantiene hasta el año 2000, que más que pensar que fue la insistencia del PAN, fueron sí reformas políticas que se fueron haciendo y que fueron facilitando o propiciando esta apertura democrática. Entonces, recapitulando, resumiendo, Frena no es un partido político. Frena, en ese sentido, no puede considerarse como oposición. Sí puede considerarse como una reacción social, como una manifestación, como una expresión de rechazo hacia el gobierno actual, pero no le daría yo el calificativo de oposición. Muy bien. Bueno, entonces, pues no hay mucho más, creo, que agregar en este punto con Frena. Frena es un movimiento que antidemocrático, un movimiento que está buscando, sí, que está en contra del gobierno, del poder, y tiene sus razones en las cuales muchos podemos coincidir, pero de repente también creemos algunos que caen en algunos excesos y que no está buscando el beneficio democrático. Ahora también por la democracia, híjole, también hay teorías, ¿no? Que qué tan buena o qué tan mala es. Yo creo que es buena, o sea, yo creo que sí, es algo que debemos de luchar, pero también ahí dicen, híjole, es que la democracia al final votan y la gente vota sin estar informada. La gente vota con las vísceras a veces, con el enojo, con la desinformación, y es un voto que cuenta, ¿no? Entonces, pues, no sé qué también, qué tan factible es muchas veces en el desarrollo el que la democracia está ahí presente, ¿no? Digo, el presidente actual está ahí democráticamente y ganó limpiamente, de manera justa, democráticamente hablando, pero no sé qué tan bueno es, ¿no? Que haya ganado democráticamente. Considerando los resultados, ya hay quien está coincide conmigo, hay quien ahora me está diciendo que estoy loco, no sé, pero bueno, también es otro punto que está ahí. Y Ricardo Anaya también, que es el siguiente punto, si te parece, pasamos a él. Ricardo Anaya, ¿qué onda con Ricardito? Porque con Enriquín, porque dice que ya va a regresar, pero va a regresar como parte del PAN, va a regresar buscando ser independiente, dice que va a hacer una gira por todo el país, a las universidades, a las comunidades, a los municipios, pero yo tengo esa duda, ¿va a ir como con la bandera del PAN o va a ir solito, va a buscar una candidatura independiente? ¿Hasta dónde va a llegar, no? Porque bueno, ahorita te sigo comentando algunas cosas, pero ¿tú cómo ves a don Ricardo? Pues fíjate que justamente en esta línea que platicábamos, Frena, hasta el nombre lo dice, en lugar de pensar en avanzar, o sea, México no necesita detenerse, México necesita avanzar. Y frente a esta postura de un bloque de la población que se posiciona como ir en contra de avanzar, que ese sería el concepto del verbo frenar, o sea, frenar es detenerse, ¿no? Aunque ellos le quieran poner como detener al gobierno actual, frente a eso, el mensaje, cuando menos que con el que Ricardo anuncia su vuelta a la vida pública,
es de proponer. Inclusive así aparece, en lugar de oponer, dice proponer, así agrega el prefijo de proponer, ¿no? Y pues sí me quedé yo también con esta interrogante que tú compartes ahorita, porque si bien ese anuncio está en su página de Facebook, que fue la misma, o sea, es el mismo perfil que utilizó para la campaña, donde pues fue el candidato del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. No sé si su pretensión es nuevamente ser como un personaje que aglutine, sí, ya en el campo de los partidos o de la contienda política, a todas estas personas que están buscando algo que a mí me ha parecido bastante tonto, porque es lo mismo que nos llevó a donde estamos, ¿no? Que es que todos voten por la misma persona o el mismo partido, ¿no? Tanto un extremo como el otro me parece un extremo vicioso, no un extremo virtuoso. Y ahorita lo que comentabas tú de la democracia, creo que la democracia es una condición natural del ser humano, porque todos somos diferentes. Entonces, pensar que una o dos personas pueden representar la diversidad de perfiles o de pensamientos, pues es absurdo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se ha querido creer que los dos partidos políticos de los demócratas y los republicanos son suficientes para representar pues a un mosaico de culturas, y yo pensaría que si hacen un partido de latinos, podrían llegar a tener más votos que los republicanos y los demócratas, ¿no? Pero pues al no existir ese partido como tal, pues lo que buscan tanto unos como otros es ganar el voto latino. Pero no es que necesariamente los latinos estén siendo representados por ninguno de los dos partidos, ¿no? Ya en su momento, y ya mejor me estoy saliendo un poquito, pero recordar que si Trump ha maltratado a los migrantes, pues no se diga Obama. Obama fue un presidente, o durante su administración fue cuando más deportaciones hubo, ¿no? Entonces, por supuesto que yo creo que la democracia es necesaria. Lo que necesitamos son mejores candidatos. Sí, también mejores electores, porque, como bien decías, la gente vota sin informarse, la gente vota movida por la víscera, la gente vota o no vota, porque también la falta de participación pues ha sido una condición, una constante en México. No obstante que desde hace siglos está ese concepto de que eres un ciudadano y que tienes el derecho de votar y ser votado, en efectos prácticos como tal, aunque también aparece como una obligación ciudadana, no es una ley vigente porque no tiene una sanción. O sea, si tú no votas, la sanción pareciera ser que no existe, aunque hoy día yo te podría decir que la sanción que estamos obteniendo de todos los que no votaron es el gobierno que actualmente tenemos. Creo que es el mejor castigo que podemos tener a la indiferencia, y la indiferencia hacia la política en muchas formas, ¿no? Porque desde el que se siente como puro y que meterse en la política es ensuciarse, o desde el que se siente muy honesto y piensa que la política es deshonestidad, cuando en realidad, pues, ¿no? La política nos debiera de interesar a todos, porque desde su nombre lo dice, la política habla sobre la cosa pública, y todos tenemos un ámbito público y un ámbito privado. Y si no somos nosotros los que estamos decidiendo y proponiendo en el ámbito público, es porque estamos dejando que otros sean los que decidan y propongan. Sí, pero fíjate que dices que el peor castigo es votar en ignorancia y es que hay gente y también hay subjetividad, ¿no? Porque hay gente que está muy orgullosa de su gobierno, está muy orgullosa de su presidente, está muy orgullosa de su presidente municipal, de su alcalde, de su gobernador, están muy orgullosos de lo que tienen. Y yo podría decir a pesar de, ¿no? O sea, yo podría decir eso a pesar de, pero también tú, pero hay gente que está orgullosa. Eh, por ejemplo, hace unos días, nos vamos a ir de temas, pero bueno, vamos a tantito. Hace unos días que fue lo de la rifa, que también era otro tema que estaba ahí como que me dio cosquillitas para comentar, ¿no?
¿Cómo te fue? Sí, sí, digo, ¿cómo te sacaste un boleto, un premio? Porque yo sé que te compraste 3 o 4 cachitos, ¿no? Algo así, no sé, sí, me quedé con esa idea que te hayas comprado, porque no he sabido de mucha gente que se haya ganado el premio, pero hay gente, para mí fue un ridículo esa rifa, ¿no? Lo que resultó fue un ridículo, una cosa bárbara para mí, pero no desde el punto de vista del gobierno. O sea, sí, pero eso es obvio, ¿no? O sea, lo que resultó que no vendieron, que, bueno, todo ese rollo que ya se dijo, la rifa no rifa y que lo compraron los estos empresarios y el gobierno y todo ese rollo. Pero donde yo digo que fue ridículo es en el punto que la gente, hay gente que está muy contenta con esa rifa y que está orgullosa de esa rifa y que no presume lo que fue esa rifa y que dicen, miren cómo la gente apoya al presidente. O sea, y esa gente votó y esa gente utiliza la democracia y esa gente está, híjole, es ahí donde yo digo, ¿cómo te enorgulleces de estas cosas, no? Esa gente está dignamente representada porque la rifa, por ejemplo, no fue ningún éxito económico, fue, por supuesto, que un gran fracaso en términos económicos, si entramos a los números, pero fue un gran éxito político de este gobierno, porque precisamente para sus votantes y seguidores eh, sigue representando el cumplimiento de esas promesas de campaña, ¿no? Donde si yo te prometí que iba a vender ese avión, que no es posible, el lujo que tiene, cuando tienes tantos millones de pobres, yo te estoy dando a ti, pueblo, te estoy repartiendo esos millones que otros gobiernos gastaron. En ese sentido es un éxito político, por supuesto que estos grupos se sienten contentos, igual que se sienten contentos de ver que se destruye un aeropuerto que va a ser el segundo más grande a nivel mundial, igual que se sienten contentos de la famosa consulta para el juicio a los expresidentes, igual que fueron a comprar su boleto para entrar a Los Pinos y a pasearse en la recámara de la Gaviota y de Peña Nieto, sintiendo que ya Los Pinos era del pueblo, ¿no? Pero que no se dan cuenta de lo que decíamos al principio, que México es un país tan rico que puede tirar miles de millones de pesos a la basura con tal de satisfacer una borrachera, se puede decir, una briaga de una noche de 15 de septiembre, que es el mismo, lo puedo decir, modus operandi del mexicano promedio, que puede echar la casa por la ventana en la fiesta de los 15 años o en una borrachera de fin de semana, gastarse toda la quincena, no gana nada económicamente, no mejora su situación ni social ni política, y lo que a gusto nos sentimos, ¿no? Y ahora sí, como dirían, y que viva México. Oye, pues, regresando al tema de Ricardo Anaya, ya para irnos despidiendo, porque ya se está haciendo de noche y no quiero que te desveles. Yo ya no sé, entonces, no, Ricardo Anaya va a regresar, no sé qué va a pasar en ese sentido, si va a tener fuerza, si va a ser un referente, si va a hacer mucho ruido. Si está apoyado por el PAN, creo que tiene chance. Si va solito, creo que le va a ser más complicado y no sé exactamente cómo vaya a estar eso, porque con México Libre, pues creo que no hay opción. Creo que lo descartamos ahí. A lo mejor tú no quisieras ahí, pero... Y también comentarte o preguntarte más bien, ¿cómo va eso, sabes? De México Libre. O sea, estamos ya se hizo, ¿cuándo sale la resolución? ¿Cuándo vamos a saber si México Libre es un partido político más? Si se queda en el intento, si se impuso la venganza política del presidente, o sí, vamos a avanzar en eso. ¿Cuándo se sabe? Dinos, ¿no? Bueno, pues respondo a todas las preguntas. También me queda la duda de en calidad de qué regresa Ricardo. Reitero, hasta donde yo sé, él sigue siendo militante del PAN, no ha renunciado a su militancia partidista.
de que regresa como un actor político, pues queda claro, porque pues no creo que un político de su talla daría un paso en falso, como anunciar un regreso. Incluso está anunciando que escribió un libro y que va a dar 12 mensajes, un mensaje creo que semanal sobre cada capítulo, o sea, ya tiene como un itinerario a seguir. Y definitivamente sí pienso que va a estar pues como un actor político. Si va a ser por parte del PAN, pues podría ser como un plurinominal en la Cámara de Diputados el año que entra, ¿no? Eh, Aunque pues podría ser por alguna gubernatura, no recuerdo exactamente de dónde es él, este, o Querétaro, por Querétaro. pudiera ser, o hasta por la presidencia municipal, ¿no? O sea, eso podría ser, porque considerar el calendario electoral en el mes próximo, los partidos tendrán que estar dando ya sus candidaturas de todas los puestos que van a ser votados en el 6 de junio del 2021. Entonces, sí regresa a la escena política y entiendo que sí regresa como un actor político y que aplicaría un poquito aquello de regreso porque el público me lo pidió. Porque si checamos un poco las encuestas, los sondeos de opinión que ya se han ido haciendo, en todos sigue apareciendo ese mismo balance que hubo en 2018. Morena sigue apareciendo como mayoría e inmediatamente después, en la mayor parte de las encuestas, aparece el PAN. O sea, como que muchas personas sí están diciendo, bueno, pues no nos convencieron los gobiernos panistas, pero parece ser que eran menos peores que el que tenemos actualmente. Y en ese sentido, me parece que él hace un análisis de esas encuestas y sí se ubica como que puede venir a representar este resurgir, digamos, del PAN, que en su momento pues sí tendría que estar buscando alianzas para poder representar pues una opción ganadora, ¿no? Y con respecto a México Libre, te digo algo, yo inclusive cuando vi el video, el mensaje de Ricardo, dije capaz que hasta él podría pensarse como un candidato en algún momento de México Libre, limando ahí sus diferencias con los fundadores, porque no podemos negar que es un personaje políticamente famoso o conocido, ya sea para bien o para mal, pero en la escena política hoy día, ¿a quién tienes tú así que en el escenario? ¿No? Ni siquiera el nombre del presidente del PAN ahorita, hay muchas personas que ni siquiera se acuerdan quién es, ¿no? Sin embargo, tú dices Ricardo Anaya y cualquiera puede saber quién es Ricardo Anaya, ¿no? Hasta por el mote que le puso el ahora presidente, pueden ubicarlo. Y con respecto a México Libre, pues el proceso judicial sigue en curso. Yo, así que con base en lo que nos han compartido, se presumiría que a finales de septiembre o principios de octubre ya tendría que haber una resolución por parte del tribunal y pues sí compartir no sé cómo decirlo, un acto desesperado. No sé si ya se está armando algo todavía peor en contra, porque justamente la tarde noche del 18 de septiembre, que fue el viernes pasado, a muchos auxiliares, personas que trabajaron con la aplicación del INE, les llegaron requerimientos de información por parte del INE, cuando era un requerimiento fechado el 4 de agosto y lo estaban enviando hasta el 18 de septiembre. Eh, y pues ahí suena algo muy, muy raro, ¿no? Porque legalmente el proceso que llevaba el INE para definir si se convertía en partido o no, pues concluyó el 4 de septiembre con la negativa que dieron los integrantes, la mayoría de los consejeros, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar que esa sesión la llevaron adelante, la llevaron a cabo, a pesar de que existía un procedimiento abierto de investigación en cuanto a, pues parecía ser en cuanto a la procedencia o la identidad de los donantes. Entonces,
no me hace sentido este requerimiento pues, extratemporal que está haciendo el INE de información hacia los auxiliares de México Libre que colaboraron pues recabando firmas con la aplicación del instituto, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el estado actual? La moneda sigue en el aire, pero sí parece ser que los dados siguen estando cargados en contra de México Libre. Pues bueno, estaremos al pendiente porque, bueno, me parece que sería una muy buena alternativa ese partido político en caso de que se concretara, en caso de que obtuviera su registro y bueno, pues ya veremos qué va ocurriendo. Y con Ricardo Anaya, ya para cerrar y ya para despedirnos, nada más te menciono que desde que yo supe que iba de candidato, esto es muy personal, ¿no? Yo decía, híjole, no le tocaba todavía. Yo siempre pensé que era el candidato para el 2024. Él pudo aglutinar al PAN, él pudo ser un líder del partido, lo que era el presidente de Nacional, del CEN Nacional, y desde esa posición encaminar a Margarita Zavala, o que se hiciera una disputa, ¿no? Estaba Moreno Valle, estaba Margarita Zavala y había otro que no recuerdo quién, pero que fuera limpio, que Ricardo Anaya se mantuviera al margen, que tuviera una posición demócrata y que el que ganara, pues bueno, que lo apoyara y creo que hubiera tenido mucha oportunidad el PAN de esa manera, con un liderazgo de Ricardo Anaya como para que hubiera tal vez ganado, tal vez hubiera hecho algo importante y ya con eso, pues él hubiera sido un indiscutible para 2024. Pero bueno, no fue así. Él quiso, lo logró y ya sabemos todo en qué acabó la historia, ¿no? Pues bueno, ya nos despedimos. Te agradezco mucho que hayamos estado nosotros dos. Aquí veo a Miguel Ángel González que está conectado, no sé si todavía esté. Miguel Ángel González, pues ojalá que algún día platiquemos, Miguel y yo. Miguel es un simpatizante férreo, defensor de Andrés Manuel López Obrador, o sea, es un cuate que nos sigue por todos lados. Él y yo hemos tenido algunas diferencias de opinión, debates aquí sobre el Face, y ya que están esas tecnologías, Miguel, pues igual un día, ¿no? Armamos algo, un tema tú y yo, y hacemos un debate aquí de algo sobre el presidente, del gobierno. Si estás conectado todavía, pues ahí dime si aceptas y nos ponemos de acuerdo. Y si no, pues ya no. Pues mira, es que para cerrar, yo sí quisiera que se quedara en la mente de las personas que nos van a hacer el favor de ver ese video varias cosas, ¿no? En primer término, pues lo que estás ahorita de Anaya, no había quien que le pudiera ganar a López Obrador en las elecciones pasadas. Y explico por qué. Él utilizó desde el 2000, porque él está en campaña desde entonces, una estrategia de mercadotecnia política que se llama neopopulismo. El neopopulismo es como un refractario que puede adquirir la forma ideológica que se busque o se quiera. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser fascista, puede ser lo que sea. Lo único que hacen es repetir o tienen ciertas tácticas que infaliblemente lo van a llevar al que las aplique a ganar. Y así llegó Hitler al poder, y así llegó Trump al poder, y así llegó López Obrador al poder. Entonces, tienes que ser neopopulista para enfrentar a un neopopulista, ¿no? Sin embargo, lo que te decía al principio, pues es como caer en el lado oscuro de la fuerza, porque no puedes defender derechos violando derechos, que es lo que hace Frena y que es lo que hizo López Obrador en su momento. Él defendía, por ejemplo, en el 2006, que bloqueó Reforma, pues violentando el libre tránsito de los demás, pretendía defender sus derechos políticos, ¿no? Frena, pues repite la misma receta y solamente se puede cambiar hacia algo mejor haciendo las cosas de mejor manera. Entonces, yo creo que sí era importante empeñarse en ganar a Morena en el 2018, porque México no tiene tiempo que perder. No
tiene para darse el lujo de perder 12 años más, de perder miles de millones de pesos en reservas, de generar millones de pobres. No tenemos tiempo y sin embargo, pareciera ser que no nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, sí hago votos porque México Libre esté en la boleta electoral y que dé la batalla limpiamente en el 2021 para que juntos podamos recuperar a este México lindo y querido. Bueno, pues ojalá que así sea, ya estaremos al pendiente, no sé, en unos 2, 3 semanas, yo creo, ¿no? Por lo que nos hizo se estará definiendo. Unas 2 semanas tal vez, ¿no? 3 cuando mucho. Y pues ya veremos a ver qué va pasando y ojalá, digo, yo deseo que sí. eh, a ver qué ocurre y ya estaremos al pendiente con esta situación. Nos despedimos. Muchas gracias, Enei. Feliz Navidad. No te me vayas, voy a cortar la transmisión, pero seguimos conectados, ¿vale? Gracias. Adiós. Gracias a todos.